Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Hoy, amados hermanos, vamos a hablar. Yo sé que muchos, incluso toda la iglesia, amados hermanos, oyó y analizó y escudriñó lo que fue este libro. Amén. Y a veces, amados hermanos, para poder entender, ¿verdad?, lo que es la palabra, debemos de escudriñarla, debemos de estudiarla, analizarla y llevar y esforzarnos, hermano, aún hasta más allá, ¿eh? Porque la palabra de Dios, hermano, hay cosas que incluso se cumplen, se entienden visiblemente, pero hay cosas, hermano, que se entienden cuando están sucediendo. Amén. Y para interpretar, hermano, lo que fue todo este tipo de libros, aunque la iglesia, hermano, ¿verdad?, en las 12 separaciones que estuvimos, la leyeron, ¿verdad? Hoy, amados hermanos, bueno, Dios nos pone la inquietud de que hablemos un poquito de estas casas. Amén. Bueno, Jesús, pero empezamos en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Amén. Amén. Dice así, hermano. Bueno, Jesús, como te rogué que te quedases en Efesio cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden ponerse cómodos para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hermanos, fíjense, amén, lo que fue esta carta. Allí el hermano por lo menos tiene un subtítulo que dice advertencia contra la falsa doctrina. Amén. Bueno, hermanos, hermanos, de repente aquello, como nos dijo un hermano cuando estábamos allá en la cuestión de caballero, un hermano dijo: oye, hermano, ahorita sí entiendo verdaderamente lo que fue esta carta, porque yo decía entre mí cuando estaba estudiando esto: oye, pero yo no sé por qué estas cartas son tan rudos con las mujeres, ¿sí? Porque realmente, amados hermanos, a veces, amén, para poder interpretar la palabra, ¿verdad?, hay que, amados hermanos, profundizar. Amén, cuando alaban a Dios. Amén. Y esta carta, amados hermanos, que Pablo le manda a Timoteo, era, amados hermanos, realmente porque dentro de todo, amados hermanos, los líderes que Pablo había preparado, el que realmente Dios le había puesto en su corazón era a Timoteo. Fíjense, hermanos, había muchos líderes, ¿amén?, muchos líderes que Pablo encaminó, muchos líderes que andaban con Pablo, ¿verdad?, incluso que estuvieron con él. Y en este momento, hermanos, cuando escribía esta carta, aún había personas que andaban a su lado. Pero sin embargo, Pablo, hermanos, se enfocaba en Timoteo, porque Pablo conocía la iglesia de los Efesios. Porque Pablo no solamente conocía la iglesia, sino de que conocía la comunidad o la ciudad de los Efesios. Amén. Y usted, amados, de repente cuando usted leía estos versículos, hay muchas partes donde habla de los requisitos de los obispos, donde ve, amados hermanos, donde dice los requisitos de los diáconos, y ve, amados hermanos, incluso Pablo se enfoca en una parte donde dice: la mujer cae en la congregación. De repente cuando usted, hermana, le tocó el leer el libro, ¿qué pasó aquí, pues? ¿Verdad que sí? Cuando usted analiza, cuando Pablo dijo: la mujer sea reverente, la mujer, no permito, digo, que la mujer enseñe.
Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero amados hermanos, esto no se refería, gloria a Jesús, a que la iglesia de Cristo no deben de haber personas que de repente se capaciten para enseñar. No, sino que, amados hermanos, esta carta se la estaba enviando Pablo a Timoteo, amén, y cuando le decía, amados hermanos, de que la mujer callara, de que la mujer, de que estuviera pendiente con las mujeres que fueran de buen testimonio, era, amados hermanos, porque allá en los Efesios, realmente, hermanos, en los Efesios, lo que mataban eran las mujeres. Incluso, amados hermanos, en los Efesios era tan tremendo de que aún las mujeres tenían, hermanos, toda libertad. Las mujeres, amados hermanos, tenían un libertinaje bastante fuerte, donde relata, hermano, la historia de que por lo menos se dejaban guiar, hermano. El dios que mandaba en esos tiempos en esa provincia era la diosa llamada Diana, ¿verdad? Y esta Diana era una diosa, amados hermanos, donde daba prosperidad a la ciudad, ¿verdad? Y la gente, amados hermanos, se movía porque vendían, el nombre de Jesús, lo que eran, lo que venden por lo menos muñequitos y cuestiones de eso, ¿verdad? Artesanía. Eran artesanos, entonces la gente se dedicaba a eso. Y si usted se pone a analizar y a pensar, ¿quiénes son los que tienen mayor dedicación sobre la artesanía? ¿Ah? La mujer. La mujer es más pacientosa, la mujer de repente para hacer es más detallista que el hombre. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? De que esto, amados hermanos, sembró en la mujer una altura aún más alta que los hombres. Eran tanto, amados hermanos, de que dice la palabra de que las mujeres, hermanos, en esos tiempos llegaban, hermanos, y eran tantas mujeres que había, de que los hombres incluso se recasaban bastante, porque se casaban, de repente llegaban y se casaban, pero como habían, amados hermanos, tantas, llegaban y dejaban y agarraban a otros. Eso era un bochinche, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero cuando llega Dios a esa ciudad, ¿verdad?, las cosas tienen que cambiar. Amén. Entonces, en esos tiempos, hermanos, la mujer tenía un límite, una autoestima tan alto, de que ellas, amados hermanos, eran las chéveres en esa provincia. Amén. Entonces, a raíz de esto, amados hermanos, cuando llega Jesús, cuando llega Pablo a predicar el nombre de Cristo, las cosas, amados hermanos, se ponen difíciles en esa ciudad para poder llevar, hermanos, el evangelio como tienen que llevar. Amén. Entonces, en vista de que Pablo, hermano, duró tanto tiempo allá fundando la obra y viendo, ¿verdad?, la situación como se movía, era, hermano, porque la iglesia de los Efesios, las mujeres, amados hermanos, siempre interrumpían, ¿verdad?, el mensaje. Las mujeres, como tenían, amados hermanos, la autoestima alto, el nombre de Jesús, quiere dar a entender, amados hermanos, de que había mujeres en esos tiempos, de que incluso a lo mejor hasta el mismo Pablo trataban, amados hermanos, de siempre competir con Pablo. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Y eran, amados hermanos, personas que de repente eran estudiosas. Amén. Personas, amados hermanos, que de repente eran inteligentes, que tenían conocimiento por allá de la ley, y comenzaban, cuando llegaron a Cristo, pensaban de que el llegar a Jesús era, amados hermanos, llevar conforme ellos vivieron. O sea, era como que dice no tener sujeción. Era, amados hermanos, como que dice yo me la sé toda. Amén. Entonces Pablo, amados hermanos, comenzó y dijo, verdaderamente yo tengo que irme para otro lado, ¿verdad? Y yo tengo que dejar a una persona aquí. Y a lo mejor comenzaba y oraba a Dios, Señor, ¿cuál es? Y entre eso, amados hermanos, Dios le puso realmente a Timoteo. Amén. Pero cuando le hablaba a Timoteo, amados hermanos, era porque Timoteo era el elegido. Pero Timoteo, amados hermanos, tenía algo que a Pablo le preocupaba, que era, amados hermanos, que estaba muy joven. Un joven, amados hermanos, un joven de 20 años, ¿verdad? Donde la costumbre de esa ciudad, amados hermanos, eran recasados como usted no tiene idea. ¿Ven? Donde las costumbres, amados hermanos, eran que las mujeres siempre predominaban. Entonces Pablo dijo, mira Timoteo, esté pendiente en esto, pero le dio los requisitos para un buen obispo, hermano. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Para los diáconos, tiene que estar pendiente con los diáconos, que los diáconos sean así, que gobiernen bien sus casas. O sea, siempre se dedicaba a que el hombre de esa ciudad, ¿verdad?, comenzara a cumplir el rol que realmente le corresponde. ¿Cuánto alaban al Señor? Y de repente, amados hermanos, oye, de repente en estos tiempos, eso pasó hace muchos años, ¿amén? Pero de repente, el nombre de Cristo hoy en día es algo totalmente distinto, ¿amén?
Porque de repente hoy en día, amados hermanos, las mujeres de Dios, hoy en día, amados hermanos, tienden a ser más sumisas cuando alaban a Cristo. De repente, hermano Jesús, las mujeres de hoy en día, amados hermanos, tienden a ser mujeres las cuales son dirigidas realmente por el Espíritu Santo. Amén, cuando alaban a Dios. Pero sin embargo, amados hermanos, en esta parte que leímos, hermano, Pablo comienza a hablarle a Timoteo sobre lo que es la apostasía. Amén. Porque la apostasía, amados hermanos, es cuando la iglesia comienza, amados hermanos, a agarrar la palabra a su conveniencia. Amén. ¿Quién es el que dice? Eso, amados hermanos, apostatar de la fe. ¿Cuánto alaban a Dios? Y lo primero, amados hermanos, de que Pablo realmente le preocupaba era, amados hermanos, porque en la iglesia había personas que realmente tenían, amados hermanos, su autoestima muy alta. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Y en Cristo Jesús, amados hermanos, realmente es distinto. Porque el que quiera ser grande, que dijo el Señor, el mismo Jesucristo que dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea ¿qué? Servidor. Sea servidor. Amén. Y cuando Pablo, amados hermanos, le hablaba a Timoteo, mira, Timoteo, tiene que ser así, está pendiente con los diáconos, está pendiente con los obispos, el que anhele ser obispo está deseando una cosa buena, pero tiene que cumplir con esto. Si no lo cumple, entonces no está apto para ejercer ningún obispado. ¿Amén? Incluso los diáconos, decía, los diáconos tienen que ser así, tienen que ser esposos de una sola mujer, los diáconos tienen que hacer esto, tienen que gobernar bien su casa. Y dice de que cuando comiencen a ejercer, dice de que sean primero puestos a prueba. ¿Cuánto la dará Dios? ¿Por qué, amados hermanos? Y Pablo decía, porque si no gobiernan su casa, no van a poder, hermanos, gobernar la iglesia de Cristo. ¿Ah? Entonces, a Pablo, amados hermanos, le preocupaba lo que era la apostasía. A Pablo lo que le preocupaba, amados hermanos, era de que la iglesia se corrompiera. ¿Amén? Porque de qué va a valer, amados hermanos, una iglesia abundante de creyentes. ¿Amén? Y cuando suenen las trompetas, muchos de esa cantidad se queden aquí en este lugar. ¿Amén? ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Ahora, el por qué, amados hermanos, de repente te dicen, hermano, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Amén. De que nosotros, amados hermanos, óigame, debemos de comenzar a respetarnos unos a otros. Amén. De que en Cristo Jesús tiene que haber, amados hermanos, es algo totalmente distinto a como nosotros veníamos, amados hermanos, del mundo. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Por qué, hermano? Porque le digo algo, hermano. Usted sabe, hermano, que realmente es lo que destruye los ministerios, lo que destruye, amados hermanos, de que una persona no crezca en el Señor. Cuando es, amados hermanos, hay la confianza humana. La cual confianza humana no existe, no hay ningún registro bíblico donde hable de la confianza humana. Amén. Incluso la palabra, hermano, dice de que nosotros debemos de saludarnos aún con ósculo santo. O sea, Pablo cuando decía saludar con ósculo santo, de que aún el saludo, hermano, tiene que ser, amado, algo conforme, óigame, conforme a lo que es la palabra de Dios. Cuando dice, hermano, santo, hermano, recuerde de que cuando nosotros llegamos a Jesús, todas las cosas, hermano, son totalmente distintas. Ya las cosas viejas, hermano, pasamos, todas son hechas nuevas. Amén. Y cuando realmente, hermano, la iglesia se desvía de lo que es la santidad, de ver las cosas santamente, allí, hermano, es donde viene la apostasía. Amén. Allí, amados hermanos, es donde viene la irreverencia. Amén. Allí, amados hermanos, es donde viene, en el nombre de Jesús, lo que son las cosas carnales. Y comienza, hermano, la persona a ver las cosas carnales, comienza a ver a la persona y no a Dios. Amén. Y eso, amados hermanos, es algo, óigame, y eso es algo los cuales a veces, hermano Jesús, orándole a Dios en mi personalidad, le digo, Señor, que sea conforme a tu plenamente tu voluntad, y que la iglesia entre en la visión de que cada persona que le toque dar una palabra vea que es de parte de Dios. Amén. Porque a veces sucede, hermano. La Biblia, hermano, incluso hay un proverbio que dice de que nadie es profeta. La Biblia habla de que incluso de que nadie viene a ser profeta en su tierra. Amén. Incluso la Biblia dice, hermano, de que aún la palabra que venga aún de parte de Dios, de lejana tierra, viene a ser, hermano, para otra persona totalmente canal de bendición. Amén. Pero es, hermano, porque no debería de ser así. ¿Verdad que no? No debería de ser así. Sino que, amados hermanos, ¿usted sabe por qué viene esto?
por no respetarnos unos a otros en Cristo. Recuerda, hermano, de que ya hoy en día somos familia de la fe. ¿Sí? Ya no somos, amados hermanos, familia. De repente sí, tenemos cosas humanas, ¿ya? Por lo menos en el caso, ¿verdad? El hermano Javier es primo y la hermana Marisol es tía, pero sin embargo, amados hermanos, hasta el día que comencé, hermano, a estar aquí, ¿ya? Y la hermana María es testigo, siempre le he dicho, hermana Marisol, ¿cómo está usted? Ahora, hermano, eso de repente sería irrespeto humano. De repente decirle, sí, tía, ¿cómo está? Pero es algo, hermano, tanto de que ya uno, hermano, se saca ese chip y sabe, hermano, de que ya tiene uno un chip nuevo que es el que nos dirige, que es el Espíritu Santo. No es el chip, sino que es la tercera persona, es algo real. Amén. Pero ya, vamos, hermano, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿ya? Y las cosas de Dios, hermano, tienen que ser totalmente distintas. Donde la única parte donde sí realmente habla de cosas, aún, hermano, en las cosas de Dios es el matrimonio. Amén. Pero del resto, amados hermanos, debe de haber, amados hermanos, lo que es el respeto mutuo en las cosas del Evangelio del Reino del Señor. Amén. Y debemos, hermanos, de ya comenzar a tomar el nombre de Jesús, a respetar. ¿Para qué, amados hermanos? Para que la iglesia de Jesús camine como tiene que caminar. Es como a veces pasa, existe confianza, por lo menos, hermano, les soy sincero, yo tengo mucha comunión, ¿no?, que es con el hermano Enrique, ¿verdad? Y a veces le digo esto y lo otro, y teníamos, hermano, una costumbre de mudar, epa, compa, ¿cómo está usted? Epa, esto y lo otro. Pero, hermano, a las cosas de Dios, hay momentos donde me toca, hermano, hablarlo y sentarlo, aún teniendo esa comunión, esa comunión, me ha tocado, hermano, a veces hasta hablarle como pastor y de varón. Esto no es así. Y usted sabe, hermano, por qué, y lo cuento como testimonio hoy, por qué este hombre ha crecido en el Señor. Porque se ha sujetado y sabe, en el nombre de Jesús, de que aún su amigo, siendo de repente primos, amigos, pana, como bien usted lo puede interpretar, tiene un llamado pastoral. Amén. Y cuando le habla como pastor, tiene que sujetarse cuando alaban a Dios. Amén. Y esto, vamos, allí es donde realmente está la bendición para el crecimiento espiritual. Amén. Cuando alaban a Cristo. Amén. Y es algo, vamos, de que el mismo Pablo le preocupaba. Pablo le preocupaba cuando usted, no, hermano, y analizando, le hablaba de, mire, esté pendiente de la fábula, porque hay mucha gente que quiere enseñar, hermano, porque a veces, hermano, se desata. Personas, hermano, que incluso a veces, dentro del cuerpo de Cristo, amén, aún hasta quieren sobrepasar a nosotros, hermanos. Y allí es donde nosotros debemos estar pendientes. Porque allí usted sabe que se cuela el enemigo. Amén, cuánto la Dios. Incluso, hermano, la Biblia dice que el que no entra por la casa es ladrón y salteador. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Igual que yo vaya ya que la hermana, a la casa de la hermana Mari, y venga por la ventana, hermana, llegue para allá y cuando llegue me consiga sentado en la cama, una cosa, ¿verdad que no? El hermano lo que se puede enojar, hermano, me hace favor, cruza y me saca de la rota, pierde la visión, hermano, pero en una realidad, hermano, la idea, vamos a ver, es respetar, hermano. A un hermano, mire, hasta en eso hay que respetar. Amén, cuánto le van a Dios. Aún ante ese tipo de costumbre, hermano, que traemos, ¿verdad? Debemos, amados hermanos, de respetar. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque somos la iglesia de Dios. Les recuerdo, hermano, de que Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Por qué un Dios de orden? Porque la Biblia dice en los libros de Génesis que al principio Dios ordenó los cielos, o sea, ya existía. Amén. Dice la Biblia que ya existían, amados hermanos, todo, pero Dios lo ordenó. Dios dijo, no, voy a poner, hágase la luz aquí, hágase esto, y Dios comenzó a ordenar la tierra. O sea, de que Dios es un Dios de orden. Entonces, de igual manera, amados hermanos, para que todo camine realmente como tiene que caminar, incluso en nuestro hogar, en todo, usted, amados hermanos, debe de ser ordenado hasta espiritualmente. ¿Cuánto la van a Dios? Es como de repente a lo mejor hubieron preguntas que se hizo en lo que fue las damas y los caballeros, ¿ya? Una pregunta, hermano, ¿usted se sujeta a su esposa? ¿Usted se sujeta a su esposo? Le preguntaría a mi esposo, ¿ya? Usted, hermanos, se sujeta a veces, hermanos, llegamos y decimos, me sujeto a esto, me sujeto a lo otro, me sujeto a Dios, y no se sujeta al esposo. ¿Cuánto alaban a Cristo? Yo me sujeto a esto. Amados hermanos, si no nos sujetamos, oigan,
a personas que Dios le ha dado autoridad, oigan, que Dios le ha dado autoridad aquí en la tierra, si no nos sujetamos a eso, no nos sujetaremos a Dios. Amén, cuando alaban a Cristo. Y si usted, amados hermanos, escudriñó esta parte de la palabra, también se dio cuenta de que hablaba de Él. Amén, cuando alaban a Dios. Ahora, cuando las cosas se desvían, cuando las cosas, amados hermanos, comienzan a tomarse de otra manera, eso es apostasía. Amén, cuando alaban a Dios. Ejemplo, un ejemplo de la apostasía, ¿verdad? Cuando a veces nosotros, de repente cualquier persona dice, mire, yo no me sujeto a mi esposo. Nada más, amados hermanos, en una reunión donde hay personas que no sean creyentes y oigan eso de ti, que la gente sepa que tú eres un cristiano, que tú asistes a la iglesia y que tú dices, yo sí de verdad que no me sujeto a mi esposo. No, señor, si él me dice algo, yo le digo la otra. Bueno, hermano, ahí, de esa manera, tú estás apostatando de la fe. Porque no estás hablando la verdad, que es la palabra. Recuerde que Jesús es la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios? Y la verdad, amados hermanos, aún nos pueda doler, hermano, a nosotros, hay que hablarla como tal. Amén, ¿cuánto alaban a Dios? Y es una verdad. Amén. Mi hermano, yo he conocido ministros, personas, hermano, que tenemos comunión y sabemos, hermano, por decirlo, conozco su historia, cómo son. Y hermano, a veces lo he visto predicando el mensaje y se afectan duro, y yo entendí, ahora se está hablando el mismo. Hermano, porque la palabra de Dios hay que hablarla como es. O sea, la palabra de Dios, hermano, no se le puede añadir ni quitar, sino de que hablar de la verdad. Amén. Y así, amados hermanos, debe de ser. No buscar, ¿por qué? Porque si ya buscamos la palabra a nuestra conveniencia, ya es apostatar de la fe. Ya es apostasía. Y allí, amados hermanos, es donde viene la gente, viene a Cristo, pero con un débil espiritual. Es como si llegaran, amados hermanos, a Cristo, pero con algo que no se quieran despojar. Ese es igual, amados hermanos, que el que sufre de ira. ¿Ya? Que el que todo el tiempo dice, no, sí, la ira, pero eso es algo que Dios me lo va a quitar, eso es algo que ya poco a poco, mi hermano, y pasan 4 y 5 años y con lo mismo, ¿no es? Si les soy sincero, hermano, ya cuando una persona, yo creo que lo máximo que debe durar, hermano, con un fruto del Espíritu de esta manera, ya más o menos 2 o 3 meses. Después que se bautiza, vamos a ver aún más. Incluso hay personas que han testificado en el río y dicen, hoy testifico que muero para el mundo y vivo para Cristo. Hermano, y a veces han llegado a su casa y peleando y diciendo grosería. Esto, hermano, viene a ser apóstata. Amén. ¿Por qué? Porque el que no sabe hacer lo bueno, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado. ¿Por qué? Por pecado. Es igual como dice, no, hermano, así. ¿Qué problema tiene usted? No me diga. La ira. Bueno, si usted sabe que usted tiene que dejar eso, porque no lo va a dejar. Ya eso se le va a contar por pecado, hermano. Entonces, allí, hermano, cuando habla, óigame, hay una parte de la palabra aquí donde se leía que dice, cuando habla de, entre tanto, en Primera de Timoteo, la parte que leímos, en el 5 dice, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De fe no fingida. Mi hermano, le voy a contar un testimonio que pasó hace muchos años, ¿verdad? Yo, vos, hermano, tenía un problema, ¿verdad? En la iglesia. En la iglesia, vos, hermano, siempre nos toca la bendición de todos. Personas que llegan heridas y personas que realmente llegan a la iglesia y se sujetan y crecen en el Señor. Amén. Y es una bendición. Pero también vamos a decir, llegan personas, ¿verdad? Como quien dice, llegan a la iglesia como, bueno, quítese usted para ponerme yo. Y teníamos, hermano, un problema con un varón, ¿verdad? Eso, vamos, hermano, era una cosa fuerte, hermano. Porque siempre, vamos, hermano, incluso cuando me tocaba dar mensaje, hermano, hasta 3 veces trató de corregirme del púlpito. Y yo decía, bueno,
estamos nuevos en el Señor. Pero sin embargo, hermano, este hombre comenzó y asistía a la iglesia y era que, amados hermanos, comenzó a convencer a otros hermanos, aleluya, de que incluso llegaba, hacía invitaciones fuera de la cobertura pastoral. Vamos a reunir, hermano, vengan para mi casa. El hombre era muy hermano, tenía una táctica, ¿ya? Vamos, hermano, las ovejitas, hermano, porfiándose comenzaron a ir, hermano, y se reunían con este hombre, hermano, sin autorización pastoral, ¿ya? Y llego, hermano, y me pongo a orarle al Señor, porque yo decía, Señor, ¿qué hago yo en este caso? Yo no puedo correr a nadie, decía. No, hermano. Pablo dijo en una oportunidad de que si alguna persona creyente insiste en pecar y en pecar, dice de que habla con él personalmente. Si insiste, bueno, llama a 3 testigos. Si insiste, bueno, exhórtale dentro de la iglesia, para que incluso lo tenga por gentil y publicano. Lo que pasa, hermano, es que como no había analizado eso, no lo había profundizado, no sabía qué hacer. Entonces empezó, hermano, mire, aquella persona a aislarse, hermano Jesús, y cuando me acuerdo, hermano, tenía la iglesia, hermano, mire, el débil de la fe, óigame, el débil, el que comience, hermano, a guiarse por la vista y no por la dirección del Espíritu Santo, comenzó a ver, hermano, a esta persona como el segundo líder de la iglesia. Y claro, en esos tiempos, hermano, yo estaba bastante ocupado porque tenía que, hermano, estar en esos tiempos en la carga de 3 iglesias. Y yo iba, hermano, decía, o sea, todo el enemigo lo estaba poniendo fácil, ¿ya? Íbamos, hermano, y cuando me iba el hombre aprovechaba. Hasta que llegó un tiempo, hermano, de que llego, hermano, entré en la presencia de Dios y le digo, Señor, ¿qué pasa aquí? O sea, Dios me ministra algo, hermano, y dice, tú tienes que hablar con este hombre. Y la última voz, hermano, fue de que le dije, hermano, me voy a sentar unos días. El hombre, hermano, váyase tranquilo, yo me encargo. Donde ni siquiera me había dicho, hermano, yo quiero congregarme en la iglesia, a mí me gusta, yo quiero pertenecer a casa de Dios, quiero esto, hermano, como ha pasado como los hermanos que han llegado de otras iglesias. No, hermano, el hombre ya tenía tiempo, hermano, pero ya, hermano, quería autoponerse. Llegamos, hermano, ese día era el día. Lo llamé, hermano, bueno, mire, está pasando esto, le digo. Y tuve que, mire, hermano, duré horas hablando con este hombre. Porque el hombre, hermano, me citaba la Biblia como usted no tiene idea. Sí, está bien, pero el Espíritu, ¿quién engaña a Dios? Amén. O sea, el hombre, hermano, debemos de saber algo, de que Dios nos ha escogido y de que aun cuando nosotros hablemos no nos debemos de preocupar porque el Espíritu Santo hablaría por nosotros. Amén. Así dice la palabra. Hermano, duré más de 1 hora con este hombre, hermano, y de hablando, y palabra, ¿verdad? Decía cosas de la palabra. Amén. Y fue hablando hasta que, no, mire, usted tiene que, si usted quiere ser grande, lo último que le dije, si usted quiere ser grande en la iglesia, sea servidor. Aquí usted no es que va a llegar a la iglesia, no, voy a ir una vez a ser grande, voy a llegar a pastorear de una vez, no. Sirva primero para que llegue al sitio. Si usted sirve y llega usted, va sirviendo y Dios lo va escalando peldaños, mire, con mucho gusto hablaría con la iglesia y le digo, aquí está el copastor o el pastor. Porque siempre, hermano, es algo de que siempre le he dicho a Dios, Señor, yo no voy a competir por pastorado. O sea, eso, hermano, siempre se lo he dicho yo personalmente a Dios. ¿Ve? Siempre le he dicho a Dios, yo no voy a competir por pastorado con otras personas. ¿Ya? Es como dice un dicho por allá, donde refumo amanece, bueno, hermano, esto no va conmigo, ¿sabes? No, sí, hermano, se lo hablo, hermano, porque se lo hablo como Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Y conoce lo que yo hablo con él en los secretos. Y hasta ese día, vamos, hermano, llegó, pero sin embargo, bueno, Jesús no fue que le dije, váyase, no, vuelva a llegar, pero tiene que llegar así, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo hacer? Si no, entonces tendré que ir a la directiva, o sea, cuadrar la directiva para que tome cartas en el asunto, porque yo no puedo trabajar con personas así. Bueno, hermano, duró como 2 o 3 días, después a la final se fue, hermano, mire, más nunca vi a esta persona, ¿verdad? A la final, hermano, después que salió de allí, se vino, hermano, oí por allá rumores con otros pastores que tenían comunión de agua viva, llegó, hermano, era una persona que a veces quieren llegar a la iglesia mandando, llegar, hermano, a una congregación, hermano, sobrepasando sobre la autoridad.
porque tienen conocimiento, porque hermano, en el Señor, le repito hermano, incluso aquí cuando habla de la fe no fingida, el que quiera ser grande hermano tiene que ser Dios. Y la apostasía hermano se refiere aún hasta el fingir. A mí cuánto la van a creer. Ahí hermano es donde habla la palabra, por lo menos si nosotros nos vamos y decimos a la realidad, yo me sujeto y no lo hace, es una fe fingida. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios conoce y escudriña las mentes y los corazones. Si nosotros, amados hermanos, no nos sujetamos a una persona que vemos, ¿verdad? A una persona que vemos como es, una persona que ve el fruto, aunque la Biblia dice, hermano, de que usted tiene que evitar la fe de su pastor, eso es lo que habla la Biblia. Pero sin embargo la Biblia habla sujetados a ellos, ¿amén? Porque esto, amados hermanos, de una u otra manera no trae ganancia, sino ganancia espiritual, ganancia humana, sino ganancia ¿qué? Espiritual. Pero, amados hermanos, eso es lo que incluso Pablo alertaba a Timoteo, ¿amén? Porque él lo veía joven y le decía, mira, está pendiente con la gente que está fingiendo de fe, no te dejes guiar por la gente que tenga letra, no te dejes guiar, esté pendiente con esto, hermano. En el Señor Jesús, la humildad, amados hermanos, hay que dar fruto de paz. ¿Sí? La humildad y sencillez de corazón, hay que dar fruto de esto. Y el que da fruto de esto, hermano, crece espiritualmente. ¿Sí? Y el que da fruto de esto, hermano, oigan, el que da fruto de esto, mira, hermano, no va a pasar nada, o sea, no lo va a interrumpir nada para que crezca y ejerza lo que Dios, hermano, quiere que haga. Pero él tiene que empezar como sirviendo. Amén. Tiene que estar como sujeto. Tiene que estar como, hermano, siendo rebelde. ¿Cuánto la van a decir? Y para finalizar, amados hermanos, recuerdo, amados hermanos, de que parte de lo que fue este testimonio que le conté de esta persona que llegó a la iglesia, cuando me tocaba, hermano, los cultos dominicales, ¿usted sabe, hermano, qué hacía? Hermano, era como quien dice, o sea, era una lucha, pues la persona la tenía agarrada, era el enemigo, la agarraba como el pastor. Bueno, hacía gestos, como quien dice, no se la sabe. A veces, hermano, llegaba y citaba una palabra, pastor, me da disculpar, pero usted está equivocado, ¿sabe? La palabra que dice es así, así, asado. Entonces yo le decía, sí, está bien, hermano, pero cálmese un poquito, ¿sabe? Espérese. Entonces cuando veía, hermano, de que usaba la autoridad de Dios, porque hay cosas, hermano, oiga, me le digo algo, hermano. Y yo doy gloria a Dios, hermano, por casa de Dios y puerta del cielo, porque en casa de Dios y puerta del cielo, amados hermanos, la mayoría de pastores que usted ha visto no es personas que han pasado por un instituto, ninguno, ni aún el pastor que más bien estudió fue después, ¿verdad? Pero no hay personas que han pasado, pero son personas de que dan testimonio de que son pastores, porque tienen ovejas. Amén. Entonces, cuando había momentos, amados hermanos, de que la autoridad de Dios era tan fuerte que tenía que sujetarse, el hombre, amados hermanos, y eso le daban piquiña, comenzaba a bostezar, comenzaba, hermano, como a cabecear, como dando a entender, este cuento tuyo me está quedando dormido. Y yo decía, bueno, Señor, se está durmiendo suyo, porque yo no estoy hablando aquí la historia de Leo, sino estoy hablando la historia de Jesús, mi Salvador. Y eso es lo que estoy enseñando. Y eso, amados hermanos, mire, llevó a tanto, de que Dios, hermano, mire, lo permitió, vamos a sacarlo totalmente de raíz a esa persona de allá, de las cuivas. Totalmente, hermano, mire, más nunca vi a esta persona. Y sí, amados hermanos, de vez en cuando me llega a la mente, le digo, Señor, ten misericordia, ¿verdad? ¿Por qué, amados hermanos? Porque en la cosa de Dios, hermano, Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se escatimó a Él mismo, sino que, amados hermanos, ¿qué hizo Jesús? ¿Verdad? Llegó, amados hermanos, hacia abajo. Él se fue, amados hermanos, de una vez, ¿dónde? A la gente pobre, a orar por ellos. Él no fue Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, ¿qué hizo? Buscó por allá, al que andaba por allá, llamó a uno llamado Pedro, que estaba todo sudado por allá. Mire, te voy a hacer pescador de hombres. Y así sucesivamente. Amén. Ahora, ¿qué hoy en día es Jesús? El grande. Amén. El grande, el Salvador. ¿Pero por qué? Porque incluso nos dio a demostrar a nosotros, amados hermanos, de que hay que ser humilde y hay que ser servidor. ¿Cuánto la dan al Señor? Y nosotros estamos haciendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y eso, amados hermanos, verá de que la bendición
bendición está allí. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Bueno, amor, hermano, este es realmente el mensaje, hermano, tómalo como una reflexión para su crecimiento, porque yo creo, amados hermanos, de que ya Dios va a despertar, amados hermanos, crecimiento sobre la iglesia.